etapa Lima-Huancayo y cómo has preparado el auto para esa etapa, Cristian. Sí, muchas gracias. La preparación del auto es diferente a todo el resto de carreras porque Caminos del Inca es una etapa más larga y es solo asfalto. Entonces le hemos cambiado los frenos a los frenos especiales para pista, la suspensión es diferente, es más rígida. Al motor se le tiene que asentar se le tiene que carburar para que esté exacto para toda la altura. Hay muchas diferencias de altura, tenemos que pasar la cordillera. Bien, yo creo que es una evolución ligera de lo que ha estado ocurriendo en el campeonato de la ACP. Básicamente se ha mejorado la relación de caja con unas coronas más cortitas para toda la parte de sierra, hasta Arequipa. En Arequipa ponemos las coronas largas para la última etapa. Pero el resto es casi lo mismo, tiene un poco de lo que hemos aprendido del campeonato ACP, un poco de lo que se usó en el Dakar con el tanque grande para no parar en las etapas largas. Entonces vamos a ir con bastante combustible adentro, casi en el límite del reglamento para evitar parar. En realidad ya el carro viene testeado por las dos categorías que competimos. Lo que hemos agregado son básicamente los relojes de seguridad para poder saber temperatura de agua, temperatura de motor, para presión de aceite, que nos lo ha dado ProSport básicamente para saber bien que el motor va andando. Esto es una carrera de largo aliento, entonces no nos la podemos jugar, son relojes con alarma, entonces ya vamos más concentrados en la pista y si hay algún problema, un desperfecto, el carro nos avisa, ¿no? Todos pensamos en ganar, como cualquier piloto que participamos, todo el mundo quiere ganar. El problema es justamente nosotros, mi hermano también tiene ganancias, hace años venimos participando ya y creo que ojalá que se haga la realidad, que sea la hora de un provinciano que gane, ¿no? Es el mismo auto que está corriendo el Nacional, la última fecha es con el que ganamos en Rally de Órganos. Después de Órganos se ha desarmado todo el auto, se ha chequeado, todito, pieza por pieza, se ha puesto lo que se ha podido nuevo, ¿no? Porque Camino del Inca es una carrera de 3.000 kilómetros, ¿no? Hay muchos especiales muy largos de 240 kilómetros, ¿no? Que tienen el auto que aguantar en diferentes tipos de terreno. No es como el Nacional que corres 30 kilómetros y de ahí tienes 30 minutos de servicio. Acá no, acá corres 240 kilómetros y hay 30 segundos de servicio, ¿no? En la mitad de los 240 para cambiar llantas, echar gasolina, que en 1 minuto y medio lo hace la gente. Entonces es totalmente distinto, es una logística totalmente distinta y hoy en día Camino del Inca ya no se corre como antes, cuidando, viendo, especulando, ahora se corre al ritmo del Nacional, ¿no?